Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Emilio Dojas. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre cuáles son las perspectivas de los bancos locales, eh, la- el contenido de la conferencia a partir de la macroeconomía argentina, una breve introducción de cómo está parada hoy la economía local. Luego vamos a ver la evolución de las acciones financieras de las acciones del sector financiero. Vamos a dar una mirada más en el interior de los balances de las entidades cotizantes correspondientes al primer trimestre del 2008 y luego vamos a finalizar la conferencia tratando de evaluar por comparables para ver cómo están posicionados los bancos locales respecto a los bancos de Latinoamérica. Como pueden ver, en el primer cuadro tenemos lo que sería la evolución del PBI, donde claramente vemos una desaceleración desde el 8,7% en 2007 a un 7,3% estimado de crecimiento para el 2008, donde obviamente la crisis político-económica de corto plazo estaría comiendo puntos de crecimiento y ya se está destacando una desaceleración, como veíamos recién, en esta caída pronunciada de 8,7 a 7,3. También, como vemos en el segundo cuadro, tenemos lo que sería la evolución desde el 2005, 2006, 2007 y el estimado para este año de la inflación, ¿sí? Donde encontramos una fuerte alza desde 2007 con niveles de cercano al 17%, ubicándose las estimaciones de inflación en el 25,4%, donde uno de los factores que fue gatillando la crisis económica de corto plazo fueron las expectativas inflacionarias, donde a partir de la encuesta que elabora la Universidad de Itela se ubicaban las expectativas de inflación cercanas al 34%. Los factores que describen la tensa situación entre campo-gobierno fue la fuerte intervención cambiaria del Banco Central, donde podemos encontrar una fuerte caída de las reservas internacionales, ¿sí? Esto estaría medido en millones de dólares, y también donde, como vemos en el círculo colorado, la intervención del Banco Central, donde la crisis política llevó a que se registren pérdidas de reservas cercanas a los, 2.900 a los 3.000 millones de dólares entre el periodo de abril y junio, ¿sí? Que es lo que muestra el circulito este colorado. Vemos también una fuerte caída de lo que fueron los depósitos y comenzó a resentirse también el crédito. Vemos en el acumulado de la última semana una caída de 2.154 millones de dólares contra el acumulado en junio, que son 2.400 millones de dólares, y en mayo un máximo anual de 5.500 millones de dólares. De todos modos, el acumulado del 2008 es positivo en 3.500 millones de dólares. Esto es lo que respecta a depósitos. Hablando particularmente para los préstamos al sector privado, en pesos hubo una contracción de 718 millones y en dólares 50 millones, sumando un total de 768 millones de dólares, que esto sería los préstamos al sector privado. Tenemos lo que es la evolución del Credit Default Swap, que es una medida de riesgo país, básicamente. Vemos que la evolución de lo que es la línea más arriba, el azul, es la evolución argentina, donde encuentra una fuerte correlación con lo que sería el riesgo país o el Credit Default Swap de Venezuela, y donde antes de julio, perdón, en junio, se da una corrección muy fuerte de lo que es Venezuela y una alza significativa en el Credit Default Swap argentino, ¿sí? Esto obviamente impulsado por lo que era la crisis con el campo, que lleva el Credit Default Swap de 5 años, este es el de 5 años, a, a un nivel máximo de 690 BPs, pensemos desde un nivel mínimo de 290 en junio del 2007, o sea, en un año más que se triplicó el Credit Default Swap de Argentina. A continuación, básicamente, bueno, lo que presentamos aquí es la variación de las acciones de los bancos cotizantes que tomamos, son los 6 bancos que cotizan, y la evolución 5 días, un mes, 3 meses y 2008. Vemos que para lo que lleva el acumulado del 2008, las caídas más fuertes y pronunciadas las vemos en Banco Hipotecario y Banco Patagonia, y en menor medida el Santander. Como se observa en la gráfica donde comparamos los ingresos financieros y los egresos financieros, aquí al costado derecho, vemos que
marcado con línea bordó más fuerte son los ingresos y con línea más clarita son los egresos financieros. Vemos que los ingresos financieros muestran una merma del 20,10%, que es esta última caída, y que los egresos financieros se encuentran estables dentro de los 1.000 millones de dólares, de pesos, perdón. Obviamente el lector podrá objetarme que el primer trimestre de cada año son estacionalmente menos activos que el resto, pero a lo que respondo que es cierto, y es por esto que entonces también rescato la variación interanual en los ingresos financieros, ¿sí? De la muestra solo Banco Hipotecario no logró mejorar la marca registrada en el primer trimestre del 2007. Banco Patagonia es quien registró la mayor marca junto a Banco Macro. En términos generales, para resaltar, en cierta forma, los resultados de los primeros trimestres del 2008, los bancos mantuvieron un firme crecimiento en las carteras de préstamos, como así también los ingresos derivados de dichos préstamos, que sería el cuadrito de abajo de todo, ¿sí? Donde tenemos las carteras de préstamos y de depósitos. Em, Banco Hipotecario se destaca en la captación de depósitos tanto en su versión trimestral como interanual. El objetivo aquí es mostrar una evolución de lo que sería una evaluación por comparables. Vemos que en materia de price earnings, Argentina se ubica 7,5, cotiza 7,5 veces en price earnings, es decir, cotiza con un descuento del 34% contra el 11,4 que es la media de Latinoamérica, ¿sí? En particular, Banco Francés, la vemos en 5,38, pareciera ser el más atractivo con el price earnings más bajo de sus comparables. Bajo una perspectiva de price book value, vemos que Argentina cotiza 1,2 veces contra 2,3 veces, es decir, un significativo descuento del 47%. La realidad es que, en mi opinión, creo que de todos modos los significativos descuentos con los que están tradeando los bancos argentinos están respaldados por la mayor aversión al riesgo local, la incertidumbre por el conflicto con el campo y obviamente por la tendencia creciente del riesgo país. Aquí básicamente lo que podemos apreciar es el precio actual de los papeles, el soporte, los dos niveles de soporte, un soporte 1 y 2, y la resistencia a la... Básicamente, entonces lo que me interesaría que les quede en resumen de esta teleconferencia es que el riesgo sobre el crecimiento global se deterioró a medida que las correcciones de los mercados fueron avanzando. Obviamente, la volatilidad de los mercados llegó a disminuir posiciones en activos de riesgo y a refugiarse en bonos norteamericanos. Esto sumado a la situación actual a la intervención del INDEC, la actual crisis con el campo, generaron un gran pesimismo alrededor del tema financiero local. De esta manera se fueron desarmando carteras con exposición al sector financiero argentino, como así también de títulos públicos, lo que también terminó minando el terreno de las entidades bancarias argentinas, ¿sí? Con lo cual mantenemos la recomendación de reducir exposición al riesgo local, más allá de buscar alguna oportunidad de rebote de corto plazo. Creemos y consideramos que el escenario de fondo es exclusivamente pesimista, ¿sí? Desde ya, muchas gracias y que tengan muy buenos días.